Volvemos con silogismo contrafáctico, un comentario aclaratorio del segmento anterior. Bueno, podríamos decir que el fin de la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo, teníamos el sur de Estados Unidos que era librecambista, el norte que era autárquico. ¿Y cómo funcionaba esa economía? Eran dos países distintos dentro de una misma frontera. El sur producía, por ejemplo, algodón, exportaba el algodón al Reino Unido. Y el tabaco. Y el tabaco. Con el Reino Unido, con el algodón, fabricaba paños, vestimenta, le exportaba al sur esa vestimenta. ¿Qué pasa? Con el excedente que tenía la exportación de algodón, el sur, y el excedente de la exportación de tabaco, iba adquiriendo las manufacturas que necesitaba. Y así, y así funcionaba. Pero en el norte, pero ¿qué pasa? Los esclavos, que eran una gran proporción de la población, no consumían. Por eso funcionaba esa economía. Y había mucha desigualdad entre los que más tenían, los dueños de esclavos, y los demás que servían también de forma indirecta a esos dueños de esclavos, dueños de esclavos. El norte tenía una industria que necesitaba consumidores. Para consumir, primero tenían que para poder ser consumidores, primero tenían que ser trabajadores libres asalariados. Ese fue el conflicto que llevó al final de la esclavitud, más allá de las cuestiones románticas que uno quiere pensar que la esclavitud se terminó por ideales de una clase o ideales del ser humano. Habiendo hecho este comentario aclaratorio, quería preguntarle al profesor Raúl Isman cómo ve él la situación de Chile, de los estudiantes, que continúa y se extiende en el tiempo y todavía no se ve que hay un partido político que capitaliza eso. Bueno, para poder construir un partido que tenga posibilidades de capitalizar eso, hay que romper con la legalidad de los partidos, que es herencia del pinochetismo. O sea, el Partido Comunista de Chile, que es un partido cercano al movimiento social de los estudiantes, la presidente del movimiento creo que se llama Confederación de Estudiantes de Chile, es una chica que se llama Camila Vallejos, que es muy hermosa, hay que verla en YouTube. No solamente es un clásico, es un cuadro fenomenal en términos políticos, sino que además es una mujer bellísima. Es del Partido Comunista. Y el Partido Comunista tuvo siempre 7 puntos del electorado y recién pudo tener 2 diputados en esta última elección que terminó Piñera en la presidencia, porque hizo un acuerdo con la Concertación para colar esos 2 diputados en su lista. O sea, uno de los reclamos del movimiento es una democratización del sistema político, una forma de repartición proporcional, romper con esa legalidad que busca constreñir la opinión política de los chilenos a 2 partidos que no significan ninguna diferencia sustancial entre ellos. La Concertación gobernó 20 años manteniendo intacto el modelo neoliberal. Acá tenemos en la Argentina muchos creyentes de la oposición que ponen como ejemplo a Lagos y a Bachelet, y Bachelet, recuerdo que en el año 2006 la extinta políticamente doctora Carrió decía: qué desastre la Argentina, miren lo que tenemos acá, y miren en Chile Bachelet, qué civilización. La civilización bacheletiana, civitas bacheletansis, digámoslo medio en latín, le pegaba palazos a los estudiantes secundarios que pedían derecho a la educación. No tocaron las leyes de educación del pinochetismo, la tocaron solo cosméticamente. Entonces, lo mejor que tiene este movimiento es que no se limita a reclamar, sino que tiene un programa muy claro de cómo financiamos la educación pública, reapropiándonos de la renta cuprífera de Chile, que está centralmente privatizada. ¿Cómo hacemos eso? Controlando el presupuesto. Y el problema que tiene el movimiento chileno es que hay un gobierno, para decirlo en palabras argentinas, no se sabe si Piñera es el Macri argentino o Macri es el Piñera chileno.
muchos gestos, globitos, baile, cosas por el estilo, pero respuestas al movimiento nada. Entonces, estuvieron reunidos un montón de tiempo y cuando pues, quisieron pasar, bueno, queremos ver el presupuesto de educación para el año que viene, donde están contempladas partidas para que la educación universitaria sea gratuita. Ah, no, dijo el ministro de Educación, algaradas estudiantiles, festividades estudiantiles, no, se llamó festejo estudiantil a querer controlar el presupuesto, o sea, una exigencia constitucional en todas partes, la publicidad de los actos de gobierno que se centran en el presupuesto, ni siquiera estaban dispuestos a blanquearlo. Piñera dijo todo tipo de bestialidades, queremos contener el movimiento, queremos dialogar. Cuando fueron al diálogo les dijo, la educación alguien la tiene que pagar. Con lo cual lo que estaba diciendo, nosotros los empresarios no vamos a pagar impuestos para que ustedes vagos de Morondanga estudien gratis. Y luego llegó a decir que la educación es una mercancía como cualquier otra. Y en realidad la educación, la salud, no son mercancías, salvo que haya fuerzas políticas que las mercantilicen. La educación, la salud, la vivienda popular son bienes de ciudadanía, no mercancías que se tienen que transar en el mercado. Entonces, cuando tenés un movimiento muy fuerte y tenés un gobierno que es sordo a los reclamos de ese movimiento, sordo, ciego, mudo, a los reclamos de ese movimiento, vos te encontrás con que el choque va a seguir permanentemente. El gobierno apuesta a que el movimiento se desgaste, pero la última semana una movilización muy significativa de son estudiantes, pero esto es todo el pueblo chileno que está indignado con ellos. No es solamente los estudiantes, son los trabajadores, son los sectores que no tienen vivienda, son las víctimas del terremoto de hace un año que todavía no han sido indemnizados, que le están dando sustento y fuerza a ese movimiento. ¿Y cómo ve la situación de Libia? Gaddafi que no aparece. ¿No te llama la atención que Libia ha dejado de estar en los medios? Sí, sí, porque sí, el Comité Nacional de Transición controla poco. En Libia hay una resistencia muy importante. Lástima que no traje la página. Hay una página de una agencia de la resistencia libia que cuenta su versión. Yo no puedo saber si es de la estricta verdad, pero el cuento que el Comité Nacional de Transición controla todo Libia, ese es un cuento. Hace 20 días que están alrededor de la ciudad de Sirte, la ciudad natal de Gaddafi, y dicen que ya la estaban controlando. Y no dejaron de estar en los medios, señal de que no la controlan. O sea, todo lo de Libia fue una intervención imperialista en toda la línea, y empezó con un armado mediático. La primer toma de Trípoli eran imágenes que ni siquiera correspondían a Trípoli. Luego, con un desembarco por mar apoyado por la OTAN, lograron tomar Trípoli. Pero sigue la resistencia, no controlan totalmente la ciudad. La resistencia nacional libia, que no puede tener otro líder que Gaddafi. Yo quiero poner entre paréntesis la discusión sobre la figura de Gaddafi, porque ahora el problema es la independencia o no la independencia de Libia. Gaddafi en todo caso se discutirá después con él y después va a pasar. Gaddafi es un hombre de más de 70 años y toda la gente muere, no va a ser eterno, y lo están buscando como perros de presa las fuerzas de cataríes, mercenarios cataríes están actuando en Libia, las fuerzas de la OTAN que seguramente desembarcaron sin tener autorización expresa para eso, porque la resolución 1973 del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizaba solo a apoyo aéreo. Seguramente hay tropas de la OTAN metidas en Libia, porque por algo no nos muestran lo que ocurre en Libia. En los primeros días de agosto, de septiembre, estaba todos los días Libia en la televisión, y semejante despliegue de fuerzas no ha logrado dar con el malvado tirano. Ya decían que se iba a Nigeria, que se iba a tal otro lado, no está en ninguna parte. No es que no está en ninguna parte, está en Libia y está comandando la resistencia. Más allá de la valorización que se puede hacer de Gaddafi, creo que es
luchador por la independencia nacional de Libia y merece un mínimo homenaje de todas las personas que en el mundo somos partidarios de la independencia. O sea, si queremos un mundo en paz, tenemos que hacer realidad lo que decía en el siglo XIX Juan Bautista Alberdi, que llamaba a la guerra el crimen de la guerra. O lo que decía en el siglo XVIII Immanuel Kant, que soñaba con un mundo en paz y sin guerras. Y el principal causante de las guerras es el imperialismo norteamericano y los otros imperialismos europeos. Yo no conozco fuerzas del tercer mundo que invadan Estados Unidos, no conozco fuerzas del tercer mundo que estén invadiendo Europa. Sí está la fuerza de Gaddafi para saquear el petróleo libio, sí está Estados Unidos en un montón de países del mundo y están preparándolo en Irán. Están preparando, sí. Mi próxima pregunta y apuntaba a eso. ¿Cuándo, yo creo que como se empantanaron en Irak primero, después se empantanaron en Afganistán, se empantanan en Libia, todo esto va retrasando la invasión a Irán y le va quitando probabilidad de éxito. Si hay una invasión a Irán, calculo yo que va a tener que ser una coalición de naciones. Estados Unidos solo no creo que tenga infantería para controlar el territorio, porque aunque lo hagan pedazos al país desde el aire, con misiles, con bombardeos, etcétera, o desde el mar, tienen que ocupar el territorio. Al final la guerra es siempre más o menos igual. Hay que ir y ocupar el territorio con infantería. Y no tienen infantería, improvisan soldados, mercenarios con gente que tendría que estar presa por vender droga en escuelas primarias, etcétera. Yo veo de positivo de este proceso que se está retrasando la invasión a Irán, y que cuando llegue la invasión a Irán va a ser menos probable que tener éxito. Igual, de todas formas, considero que no son guerras para ganar, sino son invasiones para ocupar el territorio y ocupar el petróleo. No les interesa ganar la guerra. Cuando consideren que el petróleo se agotó o les deje de resultar estratégico, se van a ir. No sé si no les interesa ganar la guerra, no pueden ganar la guerra. O sea, todas las guerras que ha iniciado Estados Unidos terminaron empantanadas. Pero el gran motor de la guerra, por lo cual yo pongo un signo de interrogación sobre tu tranquilidad en que se va retrasando lo de Irán, yo tengo un gran signo de interrogación sobre eso, el gran motor de la guerra es la crisis económica. Entonces, como la crisis económica se está agravando, el imperialismo reacciona del mismo modo que Hitler. Hitler, ¿cómo resolvía la crisis económica? Mediante mucho gasto del Estado. ¿Y cómo financiar el gasto del Estado? Apropiándose de otros territorios y saqueándolos. Entonces, el gran motor de la guerra es precisamente la crisis económica. Por lo cual, si yo fuera iraní y yo fuera el presidente Ahmadinejad, me estaría preparando para una posible intervención de Estados Unidos que, más allá de la coalición que puede armar, le tienen ganas hace mucho a Irán. Y hay otra cuestión que ya a mí me gustaría acotar con relación a lo que dijiste de la infantería. Las causas de muertes norteamericanas son más suicidios que bajas en combate, para el caso de Irak, es este dato. Una noticia que los grandes medios de difusión, tan alertas a los atentados a la libertad de expresión, se omitieron darla. En Irak, las muertes de soldados norteamericanos se deben más a suicidios que a bajas provocadas por la resistencia iraquí, lo cual muestra que la venta de humo que le hicieron sus clases dirigentes en Estados Unidos va llegando a su fin, porque de algún modo se va enterando el pueblo norteamericano, y como luego de la experiencia de Vietnam no hay más conscripción en los Estados Unidos, son soldados pagos, la desocupación hace que muchos jóvenes no vean otra alternativa que sumarse al ejército, pero creen que van a quedarse en los Estados Unidos como parte del ejército. Y un día ni les avisan, los suben a un avión y aparecen en Irak, en Afganistán o anda a saber dónde, donde decidieron sus clases dominantes que tenían que ir a pelear. Recuerdo que la película Gear,
que filmó Milo Forman hace aproximadamente 40 años, muestra a un pobre chico que en la conscripción no sabe ni cómo, lo suben a un avión y termina en Vietnam. La siguiente escena es la tumba de ese chico que murió en la guerra de Vietnam. Bueno, pasamos ahora a un tema de Piazzolla, si puede ser, Darío. Y bueno, pasamos a un tema de Piazzolla.